Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en la bonita, pero no soleada, hoy la playa de Poniente en la ciudad de Rascacielos, la Nueva York del Mediterráneo, el Miami del Mediterráneo, como lo llamen, que es Benidorm. Y estamos aquí para hablar con vosotros sobre las últimas noticias desde España. Tenemos tres, como siempre, las que queremos compartir hoy con todos vosotros. La primera noticia va a ser sobre los últimos días para la declaración de la renta, qué es lo que va a pasar y qué cartas peligrosas o llamadas incluso cartas de miedo pueden empezar a llegar a partir de 1 de julio para muchas personas aquí en España. La segunda noticia va a ser sobre la prórroga hasta junio del año siguiente de diferentes tipos de medidas de protección para muchas familias aquí en el país. Y la última noticia va a ser sobre la falta de médicos, qué especialidades sobre todo faltan en nuestra zona, en la provincia de Alicante, por qué está pasando y cómo repercute a muchas personas aquí en la zona. Empezamos las noticias de hoy. La primera noticia de la que queremos hablar con todos vosotros es sobre los últimos días de declaración de la renta. Hemos tenido unos meses moviditos. Primero la gente podía presentarla por la web, después llamadas telefónicas, después citas presenciales y finalmente casi se acabó. Quedan tan solo un par de días para ello y el 1 de julio ya está. No va a haber más declaración de la renta hasta el año que viene. ¿Qué es declaración de la renta? Es algo anual que estamos haciendo, por ejemplo, esta primavera-verano. Lo estábamos haciendo para el año pasado, el año 2023, y cada vez es para el año anterior, obviamente el que se haya completado ya. En esa declaración de la renta la gente declara todos los ingresos que ha obtenido, también algunos gastos que se pueden deducir y al final pues te sale o bien nada, cero, que no estás obligado a presentarla, o bien sale a devolver, lo que significa que Hacienda va a devolver este importe si todo está bien en la cuenta bancaria de esta persona interesada, si se solicita de esa forma, o a pagar, lo que significa que la persona que haya rellenado la declaración debe un cierto dinero a Hacienda, como que ha obtenido dinero pero no ha gastado lo suficiente, o digamos no ha declarado lo suficiente, no ha pagado suficientes impuestos y tiene como que compensar este importe abonando un poco más. Básicamente, con palabras simples, es esto. Y entonces es cuando pueden llegar diferentes tipos de cartas. Los que vivís aquí en España, los que no habéis presentado todavía nunca la declaración, pero queréis enteraros sobre el tema, o también aquellos que están aquí, la habéis presentado, pero no sabéis la diferencia, qué tipo de correos os pueden llegar. Las cartas de miedo, las temidas cartas así blancas con ventanilla negra. ¿Qué puede ser? Vamos a verlo hoy. La primera que puede ser es requerimiento, lo tenéis aquí, y es cuando la información inicial que nosotros hemos aportado no coincide mucho con lo que tiene la agencia tributaria o la Hacienda y piden aclaración de cualquier tipo. Es obligatorio contestar, ¿vale? En este caso sí o sí es obligatorio contestar. Propuesta de liquidación. En este caso, Hacienda pide modificar algún tipo de información que cree errónea y en este caso propone como que pagar cierta cantidad normalmente, que esto no es así, pero creemos que esto puede ser así, ¿vale? Es como una propuesta que están haciendo, también es obligatorio contestar, ojo. Le sigue una notificación sobre el inicio de una inspección. Investigación de inspección. Obviamente eso significa que quieren hacer una inspección y le están notificando que tal fecha, tal hora o que se va a realizar ese tipo de inspección. Expediente sancionador significa que la agencia tributaria Hacienda ya ha visto todo lo que tenía que hacer, ya lo ha mirado, lo ha rebuscado y están mandando un expediente de sanción directamente con el importe que se debe de pagar y la sanción, por qué motivo se hace y qué importe se tiene que abonar y los plazos en los que se tiene que abonar. Carta informativa no requiere ningún tipo de acción por vuestra parte, simplemente, por ejemplo, puede ser una carta donde certifica que habéis rellenado la declaración, os ha salido a devolver y se ha aprobado la solicitud, por ejemplo. O que os ha salido a pagar, habéis solicitado fraccionamiento y os llega una carta informando de que se ha aprobado la solicitud de fraccionamiento y se os estipula en cuántos plazos, qué meses, qué fechas se os va a
a recoger de vuestra cuenta bancaria, ¿no? O hasta cuándo tenéis que hacer el ingreso voluntario. Es importante hacerlo porque si no después pasa la fase de embargo y directamente se va a las nóminas, ¿vale? Directamente se va a las cuentas bancarias. Así que es importante solicitar aplazamiento o fracción. Esto también incluye a las resoluciones de procedimiento, ¿vale? Carta informativa sin más o resolución de procedimiento que se refiere a esto, los pagos fraccionados, a la aceptación o denegación de cualquier cosa. Providencia de apremio es un plazo para pagar cierta cantidad, si no después se pasa a la fase de embargo y una documentación, después una carta que confirma de que se ha procedido al embargo, que eso es lo peor ya que puede pasar. Nunca te endeudes con Hacienda, nunca te endeudes con agencia tributaria, porque las cosas se ponen muy difíciles y muy feas cuando estas cosas pasan. Hay muchos intereses después con la demora y es muy difícil quitárselo del medio. Creedme, es mejor no hacerlo. ¿Significa que van a llegar enseguida las cartas? No. Es curioso porque la agencia tributaria y las instituciones oficiales te ahogan con los plazos de presentación, pero cuando ellos tienen que contestar a cambio, tienen hasta 4 años para mandaros esas cartas. Después ya sí que no pueden, pero 4 años de plazo legal sí que tienen para mandaros ese tipo de cartas. La segunda noticia que os quería compartir es sobre la prórroga de ciertas medidas de protección que el gobierno acaba de aprobar y se ha aprobado hasta el junio de 2025. Sobre todo dentro de esas medidas más importantes están, atención, los descuentos adicionales del bono social que llegan hasta 80-85% en el caso de familias vulnerables, vulnerabilidad extrema, y un 40-50% en el caso de familias vulnerables solamente, aunque ya de por sí es muy complicada la situación de esas familias para declararse en situación de vulnerabilidad. Y también lo más importante es que prohíbe el corte de suministro, no solo de electricidad, sino de agua y gas también, para este tipo de familias, al menos hasta junio de 2025. Este tipo de medida al final incluye otras cosas, también como mantener el IVA a 0% de los alimentos considerados básicos, indispensables. Se acaba de incorporar a este grupo el aceite de oliva aquí en España, que es un alimento, digamos, un aderezo, un alimento como tal, que se usa muchísimo aquí en nuestra zona, en toda España. En vez de cualquier otro aceite tipo girasol o lo que sea, no, se usa el aceite de oliva, que habrá casi todo, tanto para cocinar como para aderezar o poner encima de cualquier plato, etc. Incluso en repostería se suele utilizar para bizcocho, por ejemplo. Y otros alimentos básicos también es bueno que el IVA se mantenga así, porque al menos no, digamos que notamos menos las subidas de precios de diferentes alimentos en la cesta de la compra. También lo que va a pasar es que quien gane el salario mínimo interprofesional en España, eso está publicado, por cierto, está todo publicado, aprobado por Congreso de Ministros, quien gane un salario mínimo interprofesional no va a tener que declarar el IRPF. Otra cuestión sería ver cómo repercute esto. Realmente es sin más, no se va a declarar y se acabó. No creo que tan fácilmente suelten a tanta gente que recibe un salario mínimo aquí en España y digan, vale, perfecto, si es salario mínimo, pues no tienes que pagar el impuesto de la renta de las personas físicas. No lo tengo tan claro, porque normalmente cuando hay ayudas, cuando hay cualquier cosa, después se repercute en declaración de la renta, así que habría que verlo, o en las futuras declaraciones de la renta, habría que verlo. Pero al menos de momento lo que se dice es que quien gane el salario mínimo interprofesional estará exento de pagar el IRPF. Ojalá que sea así, porque sobre todo los que ganan salarios más bajitos, obviamente son las personas más vulnerables. Por cierto, una cosa muy importante, sí que se retiran las ayudas para todos aquellos que sí pueden tener pocos ingresos, pero no se consideran familias vulnerables ni en vulnerabilidad extrema. Por ejemplo, son familias donde un solo progenitor está trabajando, o ambos, pero trabajan de jornada parcial o con sueldos mínimos y no alcanza aún así para vivir. Da igual, no importa. Trabajan, entonces se supone que deberían poder costarse la vida de alguna manera. Entonces, si se les puede cortar la luz, el gas, el agua, tienen que hacer frente a todos los pagos de las facturas, no se les descuenta nada, ni bonos sociales, ni nada por el estilo. Tendrían que presentar muchísimos informes en centros sociales, muchas cosas para que se les condicione como familia el vulnerabilidad de algún tipo. Si no, no importa.
Los que trabajan se supone que deben poder costearse la vida como tal, al no ser que cuenten con informes pertinentes. Entonces sí que tendrán diferentes tipos de ayudas. En centros sociales, sobre todo, que es donde se debería de acudir a un trabajador social, a explicar el caso, a enseñarlo todo. Hay gente mayor también que acude en ese tipo de centros y se les ayuda a costear, digamos, rebajar el importe de la factura eléctrica o de agua. Se les ayuda a hacer frente, digamos, a los gastos de medicación básica que necesitan tomar a diario, por ejemplo, diabetes, no sé, migrañas, problemas de dolores, articulaciones, corazón, tiroides, lo que sea, lo que se ocurra. Si hay algo que es de pago, que no está cubierto, ayudan un poquito con ese tipo de gastos, pero tampoco mucho. La triste realidad es que muchas familias aún así siguen estando en situación muy complicada, que dependen de bancos de alimentos y que dependen de ayuda humana, de vecinos, familiares, de centros sociales, de donde sea, de Cruz Roja incluso, para que puedan subsistir, para que puedan seguir viviendo y para que puedan alimentar a sus hijos y a su familia. Una situación no muy agradable, por desgracia. La siguiente y la última noticia que os quería compartir es sobre los hospitales de provincia de Alicante. Ya sabéis que aquí en España tenemos la suerte de contar con seguridad social. Se supone que es una sanidad pública, ¿vale? Es una sanidad gratuita. Mucha gente dice, es que claro, no es gratuita porque pagáis vuestros impuestos. Sí, pero nosotros nos referimos al que no tenéis que ir a un médico y pagarle por la consulta. Estamos hablando de los casos cuando tenéis que hacer un desembolso económico de vuestro bolsillo, del dinero que os han pagado con vuestra nómina o que habéis ganado, ¿vale? En muchos países no existe sanidad pública, como por ejemplo Estados Unidos, e incluso con sanidad privada tenéis que pagar, da igual. En España, en este caso, está mucho mejor la situación porque sanidad privada tenéis opción de tener cobertura parcial y hacer copagos altos o bajos, o sea, grandes o pequeños, o podéis tener seguro completo que os cubre absolutamente de todo, menos la cirugía estética, reproducción asistida, etc. Pero cirugía estética en el caso necesario, reconstrucción y todo eso sí que os cubriría, ¿no? Simplemente caprichos, no cubre caprichos, pero asistencia médica sí como tal, intervenciones, hospitales, cirugías, de todo. Por lo tanto, no nos podemos quejar. En sanidad pública también es cierto que obviamente cubre absolutamente de todo, pero la gente se coge seguros privados y sanidad privada, se pasan al sector privado porque los plazos son mucho más pequeños. Son los plazos normales, puedes coger directamente cita con el especialista sin tener que pasar por médico general o médico internista para que os derive. Entonces es mucho más cómodo. La cuestión de sanidad pública es que en nuestra zona los hospitales precisan todavía unos 125, 130 profesionales en diferentes especialidades, sobre todo, atención, las que faltan aquí, por si alguien es médico, está homologando su título o quiere terminar aquí los estudios, lo que sea, para que sepáis qué especialistas nos hacen falta a día de hoy. Anestesistas, nos hace falta dermatólogos, radiólogos y médicos de urgencias sobre todo. Obviamente falta en general médicos generales, médicos internistas también, pero sobre todo estos, pero falta también enfermeros, faltan celadores de diferente tipo. Trabajadores en sanidad faltan muchos. Sanidad, como siempre, culpará al gobierno, el gobierno pues culpará a alguien más y al final como que nadie es el culpable, es como un círculo así sin fin. Lo cierto es que muchos trabajadores pues o bien no se estudia ciertas cosas porque faltan, supuestamente dicen que faltan facultades de medicina, ¿vale? Hay incluso memes en internet y vídeos en internet diciendo vamos a abrir facultad de medicina en este pueblo, vamos a abrirla en este pueblo, y al final hay muchas más facultades que realmente especialistas en España. Y esto por parte es cierto, intentan abrir más facultades, ampliar las plazas, pero el problema no es este. El problema es que hay muchos médicos que no tienen plaza fija, hay muchos médicos que opositan, por ejemplo, para centros públicos y se les deriva a sitios donde no quieren ir, no tienen mucha opción ahí, pueden poner preferencias, pero no siempre es una opción, que no son fijos y les van derivando de un lado a otro sin una plaza fija asignada como tal. Entonces es una inestabilidad también en vidas de esas personas. Los salarios no siempre son buenos, las horas que trabajan son tremendamente inhumanas. Sí, ser médico es salvar vidas, sí, es un trabajo muy duro, pero en algunos casos las guardias que se hacen es que incluso los médicos tienen que tener la cabeza lúcida, tienen que tener la cabeza despejada, el cerebro despejado,
el sistema nervioso más o menos descansado para poder tomar buenas decisiones, porque las vidas dependen de ellos en muchos casos. Y si están tan cansados que no pueden ni levantar los ojos, ¿qué decisiones buenas van a poder tomar? En fin, que es un cúmulo de cosas, es un cúmulo de condiciones, de remuneración que reciben, que hace que muchos no quieran estudiar medicina o que se decanten por sectores privados, ¿vale? O bien que abran sus propias consultas, o bien que se vayan al extranjero, o directamente que no estudien medicina, ¿vale? Esto es lo que está pasando, lo que está ocurriendo aquí. No es solo en provincia de Alicante, es en general por toda España. Es un problema que lleva pasando durante décadas y décadas y que seguirá pasando sin parar todavía. Y será todavía más visible pronto porque se están jubilando muchos a día de hoy. Los baby boomers todavía se siguen jubilando muchísimos y lo harán durante los próximos años. Y muchos médicos ya están en esa edad de prejubilación o jubilación directamente. Algunos se quedan simplemente por el mero hecho de que todavía tienen buena salud y que sin trabajo verán decaer como que su estado anímico, no sabrán qué hacer porque están acostumbrados a trabajar. En muchos casos este es el principal motivo por el que se quedan más años hasta que ya no puedan más, pero no es un trabajo bien remunerado, debería ser, es un trabajo de vocación, pero no significa que debe tener condiciones malas solamente porque muchos de los que lo estudian son la gente que les llama la vocación. Debería ser bien remunerado porque están salvando a muchísimas personas. Y hasta que esto no cambie, seguirá pasando lo que está pasando por muchas facultades de medicina que instale el gobierno y que abran en diferentes partes de España. La cosa no va a ir a mejor hasta que no haya cambios drásticos. Hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Y nosotros nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal ya este domingo desde España. Adiós.